Vamos a empezar entonces nuestra clase de ventilación pulmonar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar nuestro capítulo de la respiración y en concreto vamos a hacer ahora la clase de ventilación pulmonar. Bueno, mi nombre es Cristian Ochoa, ya nos conocemos con todos ustedes. Entonces, vengan acá. Esta diapositiva es crítica, ¿ya? Esta diapositiva es súper importante, porque en esta diapositiva vamos a hacer el resumen de lo que se conoce en fisiología como la respiración, ¿ya? Entonces, ¿qué es la respiración? Es lo primero que todos tienen que responderse. La respiración es un proceso fisiológico donde el aparato respiratorio aporta oxígeno a los tejidos y remueve de ellos CO2. ¿Me entienden? O sea, el objetivo es traer oxígeno de afuera hacia los tejidos y remover de los tejidos el CO2. Ese es el proceso de la respiración, ¿ya? Este proceso respiratorio tiene varias etapas, ¿correcto? Entonces, si nosotros fuéramos una molécula de oxígeno, entonces tendríamos que entrar por las vías superiores, como ven acá, bajar a las vías inferiores, pasar a los alvéolos, de los alvéolos a la sangre, de la sangre circular por todo el cuerpo, llegar a los capilares, de los capilares al intersticio y del intersticio a la célula y en la célula al final a la mitocondria, que es donde tenemos el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, que es la que se encarga de colocar al oxígeno con los últimos electrones para formar agua. No se olviden que el proceso final del oxígeno con los últimos electrones de la cadena transportadora es formar agua. Por eso el oxígeno se conoce como el aceptor final de electrones. ¿Está bien? Del mismo modo, sabemos que en el ciclo de Krebs, cuando ingresaron los acetil-CoA, ¿se acuerdan? El acetil-CoA que tiene 2 carbonos, entra en el ciclo de Krebs, pero nosotros no nos quedamos con el carbono tenemos que devolverlo. Entonces, este ciclo de Krebs, este acetil-CoA de 2 carbonos, termina transformándose en 2CO2. Y este CO2 tiene que salir de la matriz mitocondrial, ¿no es cierto? Tiene que entrar a la torrente sanguínea a través de las venas, tiene que pasar a las arterias pulmonares y de las arterias pulmonares tiene que pasar al alveolo y luego tiene que salir por las vías aéreas superiores. ¿Me entienden? Así que todo ese proceso que han visto es el proceso conocido como el proceso de la respiración, ¿ya? Pero esta respiración o este proceso tiene 4 momentos, ¿ya? Tiene 4 momentos. El primer momento se conoce como ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es un proceso mecánico, netamente mecánico, donde hay un cambio de presiones, ¿ya? Lo que se busca en la ventilación pulmonar es llevar el aire de la atmósfera hasta los alvéolos. Esa es la función de la ventilación pulmonar. Entonces, la ventilación pulmonar, que es uno de los momentos que pueden ver acá, ojo, acá les he puesto los 4 factores, ¿ya? Entonces, uno de los factores es la ventilación, que ese es uno de los momentos, ¿ya? Pero no es lo mismo los factores de la respiración con los momentos. No son exactamente iguales, ¿ya? Pero igual para el Guyton, dentro de los 4 factores que vamos a estudiar en la respiración, el primero es la ventilación, que sería el primer momento de la respiración, ¿ya? Muy bien. Una vez que ya está el oxígeno en los alvéolos, y en este caso el CO2 ha sido también transportado pues hacia afuera, ¿no? A través de la ventilación. Entonces viene el segundo momento. Entonces, ojo, voy a hablar solamente del oxígeno, ¿está bien? No voy a hablar ahorita del CO2, porque el CO2 es lo mismo, pero a la inversa. Voy a hablar del oxígeno. Entonces, el oxígeno se ventila hacia el alveolo. Luego, el momento número 2 es lo que ven acá, que es la difusión o el intercambio de gases pulmonares, lo que se conoce como hematosis. La hematosis es la difusión de gases en el pulmón.
donde el oxígeno entra a la sangre y la transforma en sangre arterial y el CO2 sale de la sangre venosa, ¿ya? Entonces, la sangre venosa, ojo, no estoy diciendo las venas, estoy diciendo la sangre venosa o la sangre que tiene bastante CO2, sale el CO2 y el oxígeno entra volviéndola sangre arterial, ¿correcto? Porque tiene rica cantidad de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, eso que conocen, que están escuchando ahí, se llama hematosis, ¿correcto? Se llama hematosis. Muy bien. Entonces, esa hematosis que están viendo acá, es lo que se conoce como difusión o intercambio de gases a nivel alveolar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este proceso ocurre netamente acá en los alveolos. Ambos momentos, el momento de la ventilación como el momento de la hematosis, se conoce como respiración externa. Se conoce como respiración externa. ¿Está bien? Esta respiración externa, como ven acá, ocurre en la parte de los pulmones. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente momento. El tercer momento es el transporte. Esto que están viendo acá es el tercer momento. Es el paso del oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo a través de la circulación sistémica y a su vez es el paso del CO2 hacia los pulmones de regreso a través de la circulación sistémica y luego a través de la circulación pulmonar. Entonces, este es el factor número 3 para el Guyton, que es el momento número 3 de la respiración, la circulación sistémica y el transporte, que básicamente se hace a cargo de la hemoglobina de los glóbulos rojos, a cargo de la hemoglobina de los glóbulos rojos. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, el cuarto momento, que como se dan cuenta no es parte de los factores del Guyton, sino el cuarto momento de la respiración es lo que se conoce como la respiración tisular o también llamada respiración verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque es el lugar final donde el oxígeno hace efecto, que es el aceptor final de electrones para formar agua, y es el lugar donde el CO2 se forma para salir a ser excretado por los pulmones a posterior. ¿Ya? Entonces, dentro de esta respiración tisular interna o verdadera, tenemos el intercambio de gases del tejido. Ojo, ese es el intercambio de gases del tejido, que eso tiene que ver con una regulación de las células con la circulación capilar, y por otro lado una respiración celular que tiene que ver netamente con la mitocondria. ¿Está bien? Entonces la respiración de el cuarto momento o respiración tisular verdadera o interna es el cambio, o mejor dicho, el uso de los gases, en este caso el oxígeno, y la creación de CO2, que tiene dos subcomponentes. El intercambio con el tejido, que tiene que ver con los capilares, y la respiración celular propiamente dicha, que tiene que ver con la mitocondria. Muy bien, ya está. Bueno, ahora, adicionalmente, tenemos ahora sí el cuarto factor que vamos a estudiar en este capítulo, que es la regulación de la ventilación y otros procesos respiratorios. Entonces, el sistema o aparato respiratorio se regula a sí mismo en todos sus componentes. Por ejemplo, se regula la ventilación, se regula la perfusión de los alvéolos, se regula la concentración y la disociación de la hemoglobina, se regula el intercambio gaseoso en el tejido y la mitocondria también regula su dependencia de oxígeno. Así que todo eso son procesos respiratorios de regulación. Sin embargo, el más importante de todos es la regulación de la ventilación. O sea, cómo nosotros a través del cerebro, ahí lo pueden ver, podemos regular a través del centro respiratorio, que, ojo, no se olviden, se encuentra en el bulbo raquídeo. Eso vamos a conversar largo y tendido en el último capítulo. En el bulbo raquídeo tenemos el centro o los centros respiratorios, porque son varios grupos de núcleos, tanto dorsales como ventrales, que se encargan
de controlar la inspiración, ¿correcto? Y la expiración. La inspiración y la expiración son los dos procesos de ventilación que se regulan a través del centro respiratorio, que lo vamos a ver más adelante. Pero para que este centro respiratorio trabaje, necesita sensores de oxígeno, de CO2 y de pH. Los principales sensores con los que trabaja el aparato respiratorio son sensores de oxígeno, sensores de CO2 y sensores de pH. Muy bien, ya está. Entonces, dicho esto, empezamos con nuestra clase número 1, que es la del día de hoy, que será conversar solo del primer factor o del primer momento, como les dije, que es la ventilación pulmonar, este de acá. Eso es lo que nos va a reunir el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hablemos de la mecánica de la ventilación pulmonar. La mecánica de la ventilación pulmonar. Es algo bien sencillo, ¿ya? Entonces, la ventilación pulmonar, como les dije anteriormente, es un proceso netamente mecánico, donde lo que tenemos es una variación de presiones. Ustedes saben que los líquidos y los gases fluyen de lugares de mayor presión a lugares de menor presión, ¿no es cierto? Fluyen. Entonces, esta variación de presión va a hacer que los gases fluyan. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nosotros lo que hacemos en el pulmón básicamente es un mecanismo de fuelle. ¿Qué es un mecanismo de fuelle? Ustedes acuérdense, hay unos instrumentos para aumentar el fuego, no sé si han visto, que son como, así como unas, acá está la boquilla, ¿no? Y acá tiene como que una tela, ¿ya? Y ahí son dos estructuras de metal. Entonces la persona mueve y agita este fuelle y como ven, hace esto, ¿no? Empieza a botar aire porque va aumentando el volumen, botando, aumentando, botando, aumentando, botando. Entonces, eso que están viendo acá es el mecanismo de fuelle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente es que nosotros en el pulmón, o en la caja torácica, perdón, tenemos un pulmón que sería el espacio, ¿no? El volumen, el cual cuando está en reposo mantiene un volumen B, vamos a llamarle un volumen B1. Pero luego, por acción de los músculos, este volumen se agranda. Entonces, al agrandarse, tiene que entrar el aire. Entonces, en la inspiración, el volumen B1 del pulmón pasa a un volumen B2, que lo voy a mandar así porque es más grande. ¿Y por qué se ha hecho más grande? Se ha hecho más grande porque ha aumentado sus dos diámetros. Ha aumentado el diámetro vertical, como ven acá, de arriba abajo, y ha aumentado el diámetro anteroposterior, de atrás para adelante. Ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Ha aumentado porque la caja torácica y los músculos pegados al pulmón se han desplazado en esas direcciones. ¿Está bien? En este caso, el músculo encargado del aumento vertical básicamente es el diafragma, ¿correcto? El músculo encargado del aumento del diámetro vertical es el diafragma. Por eso es el principal músculo de la inspiración, que lo pueden ver acá. El diafragma entonces es el principal músculo de la inspiración. Ahí lo tienen. Es el principal músculo de la inspiración. ¿Ya? No se olviden que sus nervios, el nervio frénico, tiene fibras que salen desde C4 a nivel cervical. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en reposo, como por ejemplo ahora que estamos escuchando esta clase, ese es el diafragma el único que se encarga de la inspiración. Entonces, el único músculo que se encarga de la inspiración en el reposo es el diafragma. Y doctor, ¿quién está a cargo de la expiración en el reposo? Nadie. Simplemente cuando el diafragma se relaja, ojo, cuando el diafragma se contrae,
se va hacia abajo. Cuando el diafragma se contrae, se aplana, se va hacia abajo y aumenta el diámetro vertical. Luego simplemente el diafragma se relaja y por elasticidad el pulmón regresa a su sitio. Así que en el reposo, la inspiración es activa gracias al diafragma, pero la expiración es pasiva, por relajamiento del diafragma. ¿Está bien? Correcto. Ahora, si nosotros entramos en una actividad, por ejemplo en ejercicio, necesitamos más volumen. Entonces, el aumento vertical no es suficiente. Necesitamos el aumento en el diámetro anteroposterior. Entonces, en el diámetro anteroposterior, como ustedes pueden ver, la caja torácica está con las costillas hacia abajo y hacia adelante. Ahí las pueden ver, hacia abajo y hacia adelante, todas pegadas al esternón. Entonces, lo que ocurre en el momento de la inspiración forzada es que las costillas se van hacia arriba y adelante, hacia arriba y adelante, como si fuera las asas de un balde. Imagínense un balde de agua, ustedes van a levantar el balde, hacen que el asa se vuelva hacia adelante y hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto, Doc? Las costillas hacen esto, se van hacia adelante y hacia arriba. Y el esternón también se va hacia arriba. Lo que decimos, sacas pecho, levantas, ¿correcto? Entonces, para sacar pecho, para levantar la caja torácica, tú necesitas músculos accesorios, ¿ya? Necesitas músculos accesorios. Entonces, ¿cuáles son estos músculos accesorios? Los tienes acá. El esternocleidomastoideo, como ves acá, te ayuda a levantar el esternón. Los escalenos, como ves acá, te ayudan a levantar la clavícula. El esternocleidomastoideo también te ayuda a levantar la clavícula. El pectoral menor y el pectoral mayor también ayudan a tirar, en el caso del menor, de las costillas y en el caso del mayor, del esternón. Tienes el serrato anterior, que también jala las costillas, los intercostales externos, no lo olvides, acá lo tienes, intercostal externo. Miren la disposición del intercostal externo, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, ¿correcto? De tal forma que cuando se contrae, levanta las costillas, hace esto, ¿ya? Levanta las costillas, así, ¿ya? Aunque las costillas están hacia abajo, miren acá, levántase. Están hacia abajo, levanta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese proceso, mi profe me enseñaba desde que estaba en la pre, IE, EI, así. Inspiración intercostal externo. Expiración intercostal interno. IE, EI. Lo contrario siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa forma hemos sacado pecho con estos músculos accesorios y has aumentado la capacidad ventilatoria en actividad. ¿Ya? Muy bien. Así que eso correspondería al diámetro antero-posterior. Así que voy a hacer con otro color de subrayado. El diámetro antero-posterior básicamente depende de estos músculos accesorios, de estos de acá. ¿Ya está? Mientras que el aumento vertical depende solo del diafragma. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Con eso entonces te he explicado el proceso de la ventilación pulmonar. Ahora, durante la expiración habíamos quedado que la expiración en reposo era pasiva. Entonces, en actividad, la expiración es activa. Ahí sí es importante. Voy a cambiar de color. La expiración en actividad es un proceso activo. ¿Activo a cargo de quién? De los músculos de la expiración. ¿Ya? Eso es porque es en momentos activos. ¿Cuáles son? La misma, ¿no? IE, I. Expiración intercostales internos. Como lo ves ahí, van hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás.
lo que hacen es bajar la caja, Luego tienes los abdominales. Lo que están haciendo los abdominales es contraer las vísceras para levantar al diafragma. Entonces tienes el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transversal del abdomen y los rectos. Todo lo que hacen es comprimir la cavidad abdominal para empujar las vísceras y la presión contra el diafragma para sacar aire de los pulmones. ¿No, chicos? Entonces, ese sería el mecanismo expiratorio activo en fase de actividad como cuando hacemos ejercicio. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, con eso ya está listo nuestra diapo de mecánica de la ventilación. Ahora vamos a subirle un poquito el nivel. Vamos a subir un poquito el nivel. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico final? ¿No? ¿Por qué el pulmón termina pasando aire de afuera hacia los alvéolos? ¿Por qué les dije? Por una gradiente de presión. Este triángulo en matemática es gradiente, diferencia, y P será presión. ¿Está bien? Entonces, la gradiente de presión es la que determina la entrada de aire hacia los pulmones. Muy bien, entonces, gradiente de presión ¿de quién con quién? Tiene que ser del medio externo o atmosférico con el alveolo. Entonces, si yo dibujo acá un alveolo, este es un esquema, este es un alveolo, ¿no es cierto? Esto vamos a poner que es la atmósfera, ¿correcto? El aire externo de la atmósfera. Entonces, supone que la presión tiene que hacer que esto fluya de una presión 1 mayor que esté en el aire a una presión más pequeña que esté en el alveolo, ¿no? Se supone que tiene que haber gradiente. Se supone que la presión externa tiene que ser mayor a la presión interna para que el aire fluya hacia adentro, si no sería lo contrario, ¿ya? Entonces, esta gradiente de presión que están viendo acá, más o menos es de 1 centímetro de agua. Esta gradiente de presión es de 1 centímetro de agua, ¿ya? Como lo pueden ver acá. Miren, una persona cuando inspira está más o menos la presión de agua en el alvéolo cercana a 0. Cuando empieza el proceso de inspiración, ahí lo puedes ver, el alvéolo baja su presión, o sea, se hace negativa, ¿correcto? Se hace más o menos -1, negativa. Entonces, como la presión es negativa durante el proceso de inspiración, esta presión alveolar vamos a ponerle -1 respecto del aire, que sería 0. Entonces, la variación o la diferencia, ¿cuánto sería? De 1, pues, ¿no? Porque este es -1. Entonces, el aire va a pasar de mayor presión que 0 hacia -1, porque está negativa, pues, ¿no? Entonces, la difusión del aire va así, ¿ya? Y por otro lado, cuando viene la expiración, ahí la tienes, la presión alveolar va a subir más o menos como ven acá, a casi +1, de tal forma que al momento de expirar tenemos +1 de presión, en el aire 0, entonces el fluido tendrá que, o en este caso el aire tendrá que salir, mientras que en la inspiración tendrá que entrar. Pues ahí lo puedes ver claramente, como la presión al momento de la expiración bota el aire y luego otra vez se normaliza para volver a otro ciclo. ¿Está claro? Entonces, la presión alveolar, que puede ser -1 en la inspiración y +1 en la expiración, es la que se encarga de empujar o jalar el aire, ya que la presión afuera siempre será de 0, pues, porque es la referencial. ¿Está claro? Claro, entendido. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que el alvéolo cambie sus presiones? Entonces, para que este alvéolo cambie sus presiones, tengo que estirarlo o contraerlo. ¿Me entienden? Es como un globo. Entonces, si este alvéolo yo lo estiro, aumento su diámetro, entonces voy a hacer que el aire fluya hacia adentro del alvéolo. Por otro lado, si este alvéolo lo contraigo, entonces estoy haciendo que bote el aire.
Así que ese proceso de insuflación del alveolo es el que modifica las presiones. ¿Entendido? Correcto, Doc. Entonces, ¿cómo yo podría hacer para insuflar o comprimir al alveolo? Tengo que jalarlo. Tengo que jalarlo por acá, por sus paredes. Tengo que jalarlo. ¿Y cómo lo jalo, Doc? Bueno, este alveolo tengo que pegarlo ¿a quién? A la caja torácica. Entonces, si esto que ven acá es la caja torácica, que son los músculos, los huesos que habíamos visto en esta diapo que se pueden mover, entonces si yo lo pego a esa caja, si la caja aumenta su volumen, entonces el alveolo le va a seguir, pues, ¿no? Porque está pegado. Entonces, ese es el mecanismo. Por eso, aquella cosa que pega los alveolos a la caja es la famosa pleura. Ese componente que pega al alveolo, miren, yo estoy forrando al alveolo acá, lo estoy forrando, eso se llama pleura visceral, y ahora yo voy a forrar con color verde, voy a forrar la caja del tórax, voy a forrarla, ahí le estoy forrando, eso se llama pleura parietal. Entonces, estas dos pleuras están pegadas entre sí a través de ¿qué? A través de un líquido. Acá hay un líquido que se llama líquido pleural, ¿ya? Esto se llama líquido pleural. Y ese líquido pleural está en una interfaz, ¿no es cierto?, totalmente aislada y se encuentra a presiones negativas. O sea, el líquido dentro de la pleura está a presiones negativas porque los linfáticos tienden a jalar líquido, ¿ya? Entonces, miren, acá está la pleura visceral pegada al alveolo, acá está la pleura parietal pegada a la pared torácica y entre los dos tenemos el líquido. Y como está negativo, se pega, ¿ven? Casi como cuando tú quieres pegar algo en tu luna, ¿no? En tu vidrio, le pones agüita, ¿no? Y se pega, ¿ya? Tiene un mecanismo similar, porque el agua, al estar en presión negativa, jala los dos extremos y los pega. Sin embargo, son fluidos, ¿ah? El pulmón puede desplazarse sobre la pleura parietal, pero está pegado, pegado, ¿ya? Por lo tanto, esta pleura parietal que está en la caja, se ha medido que sus presiones, como pueden ver acá en el dibujo, la presión de la pleura suelen ser mucho más negativas. Miren, presiones de -5 centímetros de agua y cuando inspiramos, o sea, cuando hacemos la caja torácica más ancha y más alta en cuanto a su diámetro vertical, la presión todavía cae más, casi hasta -8 centímetros de agua. Y bueno, cuando expiramos, la presión regresa a sus valores normales de -5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la presión pleural es mucho más negativa que la presión alveolar. Entonces, todo esto que están viendo acá, esta es la diferencia entre la presión de la pleura con la presión del alveolo, y eso se llama presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia que hay entre la presión de la pleura y la presión del alveolo. Muchachos, y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay tanta diferencia? Es que, chicos, esto que ven acá es todo lo que se necesita pelear con el tejido del alveolo, que en mi dibujo se ve súper sencillo, pero en verdad el pulmón tiene fibras, tiene células, tiene colágeno, tiene un montón de cosas, así que la presión de la caja tiene que ser muchísimo más negativa para poder transmitirse hasta el alveolo, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Lo bonito de todo esto es que cuando al alveolo le bajas la presión y lo insuflas, miren acá, cuando le he bajado la presión para insuflarlo, o sea, en cristiano lo he hecho más grande, le he bajado la presión haciéndolo más grande, hemos metido ahí aire. ¿Cuánto hemos metido de aire? Miren muchachos, se puede meter hasta medio litro de aire. O sea, el cambio de volumen del alveolo en cristiano, el alveolo se infla hasta 500 mililitros. Ese es el volumen
pulmonar de una inspiración normal, o también se llama tidal o corriente. Una respiración normal, tidal o corriente, te sube el volumen del pulmón hasta 500 mililitros. ¿Ya? ¿Entendido? Correcto. Entonces, eso se traduce en este texto. La presión transpulmonar, que les expliqué acá, esta presión transpulmonar de acá, ¿qué es? Es la diferencia entre la presión de la pleura y la presión del alveolo. Y eso se explica por esto. Los pulmones literalmente están flotando en nuestra cavidad torácica. El único punto donde se unen mecánicamente a la cavidad torácica es en el íleo, donde están los bronquios y el tejido de conexión, ¿ya? En el íleo pulmonar. O sea, nuestros pulmones están flotando en la cavidad torácica y solo a través de su íleo es que se conectan mecánicamente a través de los bronquios, ¿ya? Muy bien. Hay una presión negativa, te expliqué, por los linfáticos en la pleura. Por eso los pulmones están pegados a través de la pleura, que tiene una presión negativa, pero como es agua, es un líquido, se pueden mover libremente. O sea, los pulmones pueden moverse libremente, pero están pegados. ¿De acuerdo? Pegados por la presión negativa de la pleura. O sea, tú ya más o menos te darás una idea de qué pasa si a un paciente le meten un cuchillo en el tórax y le rompen la pleura y dejan que entre aire. ¿Qué creen que va a pasar? El pulmón se colapsa. Claro, porque empieza a entrar aire de afuera, llena el espacio y el pulmón lo colapsa. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, con eso está explicado la presión transpulmonar y su importancia, ¿ya? Para la actividad pulmonar pues, ventilatoria. Ahora vamos a conversar sobre la distensibilidad pulmonar, ¿ya? ¿Qué es la distensibilidad? La distensibilidad es la capacidad de alojar volumen por variación de presión. O sea, la cantidad de volumen, ahí está, el cambio de volumen en litros que puedas acomodar en función de la cantidad de centímetros de agua de presión que puedas modificar, presión pleural, eso se llama distensibilidad. A ver, doctor, en cristiano, si ustedes bajan la presión pleural, en este caso la transpulmonar, que es el nombre correcto, están haciendo que se insufle los pulmones. Entonces, por cada cambio de presión en centímetros de agua, tú tendrás un aumento de volumen en mililitros o en litros. Eso es distensibilidad. Entiéndase entonces que aquel pulmón es más distensible si a menores variaciones de presión aumenta más volumen. Ese es un pulmón distensible. Aquel que tengo que aplicarle menos presión para que pueda inflarse más. ¿Quieres un ejemplo más claro? A ver, sopla un globo de fiesta y un globo de carnaval, los globos payaso, pues, ¿no? Los que eran para carnaval, los chiquitos. ¿Dónde es más fácil? El globo de fiesta, porque es más delgado. A ver, sopla un globo pequeño, es más duro. A ver, sopla, no sé, un balón de fútbol de cuero, no podrías inflarlo, porque es duro, ¿no? Entonces, cuanto más duro es la estructura, es menos distensible, ¿ya? Muy bien. Entonces, la pregunta que se hacen ahora, ¿de qué depende la distensibilidad de un pulmón? Fácil, pues, ¿no? Depende de sus fuerzas elásticas. Cuanto más elástico sea un pulmón, entonces va a ser más distensible, pues lógico, elástico. Y también debido a las fuerzas elásticas que produce la tensión superficial. O sea, el componente interno del alveolo que ahorita les voy a explicar. ¿Ya? Entonces miren este dibujo. Ustedes a medida que inspiran van a bajar la presión transpulmonar, lo van a hacer más negativo, por lo tanto van a aumentar su volumen hasta medio litro que habíamos quedado.
Y una vez que expiran, lo que van a hacer es positivizar la presión transpulmonar y eso va a hacer que baje su volumen. Eso es lo que significa esa curva de distensibilidad. Entonces, muchachos, este área que estoy pintando acá es el área de la distensibilidad del pulmón. ¿Ya? Ese es el área de distensibilidad. ¿Y de qué depende este área de distensibilidad? Depende de dos cosas. De sus fibras elásticas, que vendría a ser todo el pulmón como tal. El pulmón está llenecito de fibras elásticas. Un pulmón fibrosado será mucho menos distensible. Y por otro lado, el segundo componente es los alveolos. Los alveolos que estoy dibujando acá dentro de los alveolos van a tener lo que se conoce como tensión superficial. Entonces, el alveolo de por sí tiende a colapsarse, ¿ya? Se llama tensión superficial. Y por otro lado, el pulmón tiende a colapsarse. Entonces, para tú poder distender un pulmón, necesitas que sea distensible el tejido intersticial del pulmón y también el alveolo no tenga tanta tensión superficial. Se los voy a llevar a un esquema para que esa idea quede clara. Miren, este es el alveolo, ¿ya? El alveolo dentro de su superficie tiene moléculas de agua. Esto que estoy dibujando acá son moléculas de agua, ¿ya? Moléculas de agua, porque siempre hay una agüita que cubre cualquier superficie, y estas moléculas de agua tienen puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno van a ser lo que se conoce como tensión superficial y van a tender al colapso del pulmón. Entonces el alveolo va a tener una fuerza que la lleva hacia su colapso. Por otro lado, por fuera del alveolo, voy a dibujar acá otro alveolo, por fuera de ellos están las fibras de colágeno del pulmón. Ahí están las fibras de colágeno, ¿ven? Eso que estoy dibujando son las fibras de colágeno. Muy bien. Entonces, como son unas fibras especiales de reticulina, de un colágeno especial tipo 3, pues esas fibras de reticulina tienden a contraerse porque son elásticas. Entonces, la suma de todas estas fuerzas que buscan contraerse, miren cómo lo dibujo las flechas, van a ser una fuerza F2, que es la fuerza de distensibilidad, pero del pulmón intersticial. Entonces, la F1, que es la fuerza de tensión superficial, más la F2, que es la distensibilidad total del intersticio pulmonar, terminan siendo todas las fuerzas finales, voy a poner, que determinan la distensibilidad de un pulmón. Así que, si ustedes tienen mayor tensión superficial o tienen mayor tensión de las fibras elásticas, tendrán mayor fuerza que se opone a la distensión de un pulmón. ¿Está bien? A la distensión de un pulmón. Muy bien, muchachos. Con eso está explicado la distensibilidad. Ahora sí, vamos a conversar. Dentro de la distensibilidad, la caja torácica también aporta y el surfactante pulmonar también aporta este concepto. Entonces hay dos conceptos claves acá que son el surfactante pulmonar y la caja torácica. Entonces empecemos con el surfactante pulmonar. Miren, esto que están viendo acá es el dibujo que les acabo de hacer, que es un alveolo. Esto que ven acá son los neumocitos tipo 1 o células alveolares, que son las que tapizan el alveolo, ¿ya? Esto que están viendo adentro es el agua. ¿Se acuerdan que les dije que había una agüita que tenía sus puentes de hidrógeno que generaban qué tensión? La tensión F1, Doc, la tensión F1, que era la tensión o la tensión superficial del alveolo, ¿no es cierto? Muy bien. Y recién acá está el aire, pues, ¿no? El aire. Entonces, lo que hace el surfactante pulmonar es romper esos puentes de hidrógeno, los rompe, porque lo que hace es, le pone al agua partículas de grasa, y la grasa no hace puentes de hidrógeno. Entonces, esto que están viendo acá es el surfactante que se absorbe
no se absorbe con B. Absorber es meter al organismo. Absorber es pegarse. Se absorbe al agua, se absorbe, y eso que hace, como ves el dibujo, bien, el lípido viene acá, se absorbe a la interfaz, y lo que hace esto es romper los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, le disminuye la tensión superficial, ¿ya? Entonces, los alveolos, las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, son las que producen surfactante, ¿ya? Estos surfactantes se forman en el complejo de Golgi. ¿Por qué? Porque son lipoproteínas complejas, ¿ya? Tienen dipalmitoil fosfatidilcolina como el principal lípido, dipalmitoil fosfatidilcolina, que sería esto que estás viendo ahí, ese dibujito. Estos son los dipalmitoil fosfatidilcolina, que se le añaden apoproteínas de varios tipos, A, B, C, D, ¿ya? Y además iones de calcio. Todo eso es el componente del surfactante. Y este surfactante es producido por las células epiteliales alveolares tipo 2, que representan el 10% de toda la superficie del alveolo. Y este surfactante se tira abajo la tensión superficial hasta un 80% en algunos casos. O sea, se va al suelo la tensión superficial. Así que, ¿de quién depende disminuir la fuerza de tensión superficial en el alveolo? Del surfactante pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Explicado, ¿ah? Explicado. Y bueno, adicionalmente a este concepto aparecen los macrófagos alveolares, o también conocidas como células en polvo, ¿ya? Que son unos macrófagos tisulares o histiocitos que viven dentro del alveolo y se encargan de limpiar o de comerse, se podría decir, este surfactante gastado, ¿ya? Si les preguntan, el surfactante también se puede reciclar, ¿no?, para volver a excretarse. Y finalmente, los alveolos o los alveocitos o neumocitos tipo 2 almacenan el surfactante en esto que se conoce como cuerpos lamelares. Los cuerpos lamelares son el acúmulo de surfactante previo a su liberación. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, con eso hemos aprendido el trabajo del surfactante en la mecánica de la respiración. Ahora vamos a conversar de la caja torácica. ¿Qué es lo que pasa con la caja torácica? Miren, esto que están viendo acá es el pulmón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando ustedes cambiaban las presiones, ya? Cambiaban las presiones, entonces, si tú hacías mucho más negativo un sistema, así cambiaba la presión transpleural, podías aumentar el volumen, ¿no es cierto? Entonces, más o menos este gráfico muestra algo parecido, ¿ya? Entonces, las presiones transpulmonares, cuando cambian su variación de negativo a positivo, van a cambiar su volumen. Es algo parecido a esta curva, solo que no es exactamente igual, ¿ya? No es exactamente igual, pero es algo similar. Lo que trata de explicar esta curva es que los pulmones tienen una capacidad de colapso cuando se hace positivo la presión, y una capacidad de expansión cuando se hace negativo, ¿no es cierto? Habíamos quedado. Cuanto más negativo se hace, aumenta el volumen. Cuanto más positivo se hace, disminuye el volumen. Es lo mismo. Entonces, algo así simplificamos en este esquema, ¿ya? Entonces voy a hacer con color azul, ¿ya?, para que no haya confusión. Los pulmones tienen una curva, de colapso y expansión, en función de si aumenta o baja la presión, color azul, ¿ya? Supongamos que esta distensibilidad de los pulmones estudiada es de 200 mililitros de volumen por cada cambio de 1 centímetro de agua en su presión, ¿ya? Es lo que es. Entonces, la distensibilidad del sistema pulmonar es 200 mililitros por centímetro de agua, ¿ya? Esa es su distensibilidad. Sin embargo, como el pulmón no está solito, les había dicho que el pulmón, el alveolo, está pegado a la caja del tórax. ¿Por quién? Por la pleura, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, como está pegado,
tenemos que también considerar a la pared torácica. Entonces, ¿quién te parece más distensible? ¿Un pulmón o una caja torácica con hueso y músculo? ¿Quién te parece más distensible? El pulmón, pues, ¿no? El pulmón, porque tejido elástico. En cambio, la caja del tórax es menos distensible. Entonces, la curva de la caja de tórax, miren acá color rojo, tiene unas fuerzas de colapso y de expansión mucho más estrechas. O sea, tanto para presiones negativas como positivas, en color rojo, la caja del tórax es más rígida, rígida. Entonces, como el pulmón está unido a la caja del tórax, entonces tú tienes que sacar una presión media entre las dos. Entonces, esa presión media o distensibilidad media, sería el término correcto, esta distensibilidad media es esto, el sistema pulmón-tórax. Por eso acá dice, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax es la mitad que los pulmones solos. Si los pulmones eran 200 mililitros de distensión por cada centímetro de agua, el sistema pulmón-tórax es 110 mililitros por cada centímetro de agua. ¿Ven? Eso es. Entonces, eso es, chicos, la distensibilidad. Por eso, vean acá, que tú te tienes que ir desde 0 hasta -5, o sea, tienes que cambiar 5 centímetros de agua. ¿Cuánto era la distensibilidad? Acá dice, por cada centímetro de agua, 110 mililitros. O sea, si he cambiado 5 centímetros, ¿cuánto debería tener? 550 mililitros. ¿Y cuánto era lo que acomodábamos? 500 mililitros, ¿no? Porque es que no es exacto, pues no son 5 centímetros exactos. Pero date cuenta, este cambio de presión transpulmonar por la distensibilidad del sistema pulmón-tórax acomoda 550 mililitros. Es cuestión de multiplicar, nada más, sencillo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso ya aprendieron cómo la caja torácica le aumenta dureza o le resta distensibilidad, como lo quieran decir, al sistema pulmón-tórax. Claro, muy bien. Entonces, dicho esto, ya sabemos que cuando queremos ventilar, tenemos que pelear contra 3 fuerzas. La primera fuerza es la elasticidad del pulmón. La segunda fuerza es la resistencia del tejido, ¿ya? En este caso, del alveolo. Y la tercera fuerza es la resistencia de la vía aérea, o sea, de la tráquea, bronquios, porque el aire también ofrece una resistencia. Entonces, cuando uno respira, tiene que hacer 3 trabajos. Un trabajo de distensibilidad se llama para pelear contra la caja torácica y contra las fibras pulmonares. Un trabajo de resistencia tisular para pelear contra la tensión superficial del alveolo, donde nos ayuda los surfactantes pulmonares. Y un trabajo final para pelear contra la resistencia de las vías aéreas, porque cuando metemos aire, de por sí el aire también genera resistencia. Así que cada vez que respiramos tenemos que pelear contra 3 cosas. Por eso un paciente que tiene fibrosis pulmonar o tiene una caja torácica dura, anquilosada se llama eso en medicina, entonces tiene aumentado el trabajo 1. Un paciente que no tiene surfactante y está todo el rato sus alvéolos queriendo colapsar, tiene aumentado el trabajo 2. Y un paciente que tiene problemas en las vías aéreas porque está muy cortito el espacio para que pase el aire, tiene un problema de trabajo 3 de resistencia de vías. ¿Ya? Muy bien. En este caso, los pacientes con COVID, por ejemplo, ¿por qué tienen problemas para respirar? Por el 2, porque sus alvéolos están llenecitos de agua por la inflamación del COVID. ¿Ya? Un paciente con asma, ¿cuál es su problema para respirar, para ventilar? El 3, porque sus bronquios están contraídos. ¿Ya? Muy bien. Y un paciente con espondilitis anquilosante o fibrosis pulmonar, 1.
el trabajo, ¿ya? Muy bien. Recuerden que respirar no nos cuesta mucha energía, tan solo en el reposo necesitamos 3 a 5% de la energía corporal, es nada, pero cuando hacemos ejercicio podría aumentar hasta 50 veces. Por eso, los pacientes que sufren y necesitan ventilar, por ejemplo, asmáticos, los pacientes con COVID, se agotan, se cansan y al cansarse sus músculos respiratorios se van a cansar y se mueren. Por eso tienen que tener una ventilación. Se les da ventilación externa para poder ayudar a sus músculos a insuflar sus pulmones. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, con eso ya han aprendido la parte de la mecánica de las presiones. ¿Ya está? Ahora sí seguimos. Vamos a continuar con los volúmenes y capacidades pulmonares. Esta parte ya es un poquito más sencilla, mucho más mecánica, así que ya hemos pasado la parte más difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué son los volúmenes y capacidades pulmonares? Es muy sencillo. Es la forma como hacen los neumólogos para medir la cantidad de aire que entra a nuestros pulmones. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Es el registro de las variaciones de volúmenes que hay en nuestros pulmones, ¿correcto? Y se utiliza dos métodos. Bueno, acá se corrió un poco mi diapositiva. El método 1 es a través de la espirometría. ¿Cómo es eso, Doc? El paciente viene acá, ahí está. ¿No? Está medio feíto mi paciente, pero no importa. Sopla por la boquilla, viene el aire acá. El aire se libera en esta cámara, ¿correcto? Esta cámara se llena de aire y como esto es un tambor flotante, entonces dentro del agua esto se va a mover. Entonces va a oscilar en función de la cantidad de volumen que está botando la persona y como acá tiene un contrapeso, entonces simplemente este sistema va a subir y va a bajar y al hacer ese contrapeso acá se le pone una pitita o un cablecito con un marcador, un lápiz, un lapicero o lo que fuera, y acá se pone un tambor de registro que va girando y el sistema va registrando lo que sube. Entonces, cuando le metes aire, sube. Quitas aire, baja. Sube, baja, sube, baja. Y ahí vamos viendo las capacidades pulmonares. Es bien sencillo el método, ¿eh? Bien sencillo. ¿Ya? Entonces, yo te digo, señor, sople, sopla, ¿no? Entonces el tambor sube, hace el contrapeso y se marca en el tambor. Señor, respire. Le quito aire al sistema, el sistema cae y esto pinta. Es sencillo. Entonces, cuando le decimos, señor, respire tranquilamente, se llama volumen corriente o volumen tidal. Y este volumen corriente más o menos es de 500 mililitros. 500 mililitros. ¿Ya? Le digo, señor, respire con todas sus fuerzas. Hasta adentro. Eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Hasta adentro. Volumen de reserva inspiratoria. Hasta el tope. Pueden llegar a 5 litros y medio, algunos 6 litros. Bueno, eso depende de la caja que tengas, pues, ¿no? Si eres un filipino, tienes una cajita chiquita. Si eres un ruso, pues un serbio, no sé, pues, ¿no? Alguien ahí de nórdico, tendrás una cajaza, pues, ¿no? Eso depende de la capacidad pulmonar total. Pero es el volumen de reserva inspiratoria. Y luego le dices, señor, bote todo, 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 todo. Volumen de reserva, perdón, expiratoria. Bueno, acá sí se han confundido. ¿Ven? Los libros tienen errores. ¿Eh? Volumen de reserva expiratoria. ¿Ya? Expiratoria. Es un error del libro. Entonces, inspiratoria, expiratoria y volumen corriente. Esos son todos los volúmenes que se pueden medir en la espirometría. ¿Ya? Pero cuando una persona muere, ya no puede ventilar nada, agarras sus pulmones y lo pones un balde con agua y van a flotar. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones siempre retienen algo de aire. No pueden colapsarse por completo. O sea, cuando botamos todo el aire, no podemos botar una parte, siempre queda algo, ¿ya? Ese algo que queda se llama volumen residual.
que es bastante, son casi 1200 mililitros, o sea, litro 200, es bastante. Y este volumen residual nunca se puede botar en vida, ¿ya? Como no se puede botar en vida, no se puede calcular con el espirómetro, no se puede. Entonces, para esto se usa el método de la dilución de helio. El método de la dilución de helio es para calcular el volumen residual, ¿ya? ¿Cómo se hace? Es bien sencillo. Al paciente se le hace respirar una concentración inicial de helio. Luego se le hace ventilar varias veces y luego se mide una concentración final de helio. Esto se resta de 1, se multiplica por el volumen inspiratorio y de esta fórmula sale la cantidad de helio que ha podido quedarse en los pulmones, ¿correcto? Representaría a la capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? Esto que están viendo acá. La capacidad residual funcional, dicho sea de paso, las capacidades son la suma de varios volúmenes. La capacidad residual funcional que están viendo acá es la suma del volumen residual con el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Entonces, cuando tú al paciente le haces respirar helio, tú has medido la concentración inicial de helio, le haces ventilar varias veces hasta que se recambie todo su aire y luego mides la concentración final de helio, donde ya no cambia, entonces has concluido que todo el helio se ha mezclado, o sea, ya se dio toda la vuelta al sistema, ¿no? a los volúmenes. Entonces, con esta pequeña fórmula te termina saliendo la cantidad de helio que se ha metido en toda la capacidad residual funcional. Entonces, si tú ya tienes la capacidad residual funcional que están viendo acá, simplemente pasas a restar el volumen de reserva expiratorio, ¿ya? Lo pasas a restar como ves acá y te quedaría aquí en la ecuación el volumen residual. Y con eso sacaste el volumen residual, por una simple resta. Porque no se olviden que el volumen de reserva inspiratorio, corriente y reserva expiratorio, todos esos se pueden sacar con el espirómetro. El único que no se puede sacar con el espirómetro es el volumen residual. Pero el helio, este estudio de helio, nos permite calcular ¿qué? La capacidad residual funcional. Entonces, simplemente restando el volumen de reserva expiratorio, me queda el volumen residual. ¿Ya? No lo olviden, así es como se saca el volumen residual. ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué otra capacidad les pueden preguntar? La capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es todo lo que puedes meter de aire a tus pulmones. Entonces, la capacidad inspiratoria, ya vamos a ver acá, es la suma del volumen corriente, este de acá, con el volumen de reserva inspiratoria. El volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad inspiratoria total. ¿Qué otra capacidad tenemos? La capacidad vital. La capacidad vital es todo lo que nuestro pulmón puede mover en vida, ya les dije. El residual no se mueve, ¿no es cierto? Capacidad vital. Entonces, la capacidad vital, como ven acá, es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Este de acá, más el volumen corriente, ahí está, que juntos serían pues la capacidad inspiratoria, ¿no? Más el volumen de reserva expiratorio, este que está en acá. Esa es todo, la capacidad vital es todo, ¿ya? ¿Correcto? Pero sin el volumen residual. Ahora, si ustedes quieren, pueden juntar el volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente, suman la capacidad inspiratoria. Así que la capacidad vital y la capacidad inspiratoria va a ser volumen de reserva expiratoria. Sencillo. Muy bien, sencillo. Sin embargo, si ustedes quieren calcular la capacidad pulmonar total, o sea, todo el aire que hay en tu pulmón, tienes que sumarle el volumen residual. Entonces, la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Ya? O también puedes sacarlo como la capacidad pulmonar total es la capacidad inspiratoria, esta de acá, con la capacidad residual funcional, esta de acá. Al final es lo mismo, pues son sumatorios que los neumólogos usan para orientar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso les expliqué cuáles son los dos mecanismos para medir los volúmenes, el mecanismo de espirometría y el mecanismo de la dilución del helio.
y hemos aprendido lo que son los volúmenes y las capacidades. ¿Ya? Fácil. Ahora vamos con el concepto más importante de esta diapositiva. El volumen que respiramos por minuto en reposo no es más que la frecuencia respiratoria, que son más o menos 12 ventilaciones por minuto, multiplicado por el volumen corriente o tidal, que son 500 mililitros. ¿Eso cuánto suma? ¿Eso cuánto multiplica? 6 litros por minuto, que se parece al gasto cardíaco que ustedes ya conocen. Se parece al gasto cardíaco. ¿Ya? 6 litros por minuto. El gasto cardíaco es poco más de 5 litros y medio por minuto. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí hemos aprendido los volúmenes y capacidades. Muy bien. Entonces ahora ya estamos terminando con lo que es la ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es lo mismo que hemos visto de la ventilación arriba, pero referido al alveolo. O sea, al fin y al cabo, muchachos, que el oxígeno entre por la tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, etc. Todo eso no me sirve. O sea, la ventilación que ocurre desde el aire de afuera hasta el bronquiolo terminal, ojo, entiéndase que el bronquiolo terminal es el último momento o el último bronquiolo o la última parte del sistema de conducción donde no hay difusión de gases. O sea, el aparato conductor de las vías respiratorias arranca en la nariz, orofaringe, nasofaringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Ojo, entonces la zona de conducción del tracto respiratorio bajo arranca en la tráquea hasta bronquiolos terminales, y si consideramos el tracto respiratorio alto, incluiría pues la faringe y la nariz, pues, ¿no? Bueno, entonces esa zona de conducción no ocurre intercambio gaseoso, ¿ya? Y esto más o menos son hasta 16 divisiones del tracto bronquial, 16 ramificaciones, ¿ya? En cambio, pasado el bronquiolo terminal, aparecen el epitelio de intercambio, se llama zona de transición, porque es el bronquiolo respiratorio, ¿correcto? Y los conductos alveolares distales, y zona de respiración, que ya es básicamente los sacos alveolares per se. Entonces, la zona de transición y la zona de respiración sí tienen capacidad de intercambio gaseoso, por lo tanto, sí cumplen la función pulmonar de hematosis. Eso es de la división 17 hasta la división 23, ¿ya? Entonces, estos bronquiolos respiratorios, porque ya tienen alveolitos, mira, estos conductos alveolares, que son la parte más grande del lobulillo, y luego los sacos alveolares, que estos vienen a ser el parénquima como tal del pulmón. Entonces, toda esa parte ya puede ser intercambio respiratorio. Por lo tanto, lo que nos importa es cuánto aire llega acá. A última hora eso es lo que me importa, pues, ¿no? A mí qué me importa el aire que esté en la tráquea, en el bronquio, no va a servir para nada. Nos importa el aire de acá. Entonces, lean acá, al final lo que nos importa es el aire que llega al epitelio respiratorio. O sea, no me interesa el aire de la vía de conducción. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, todo el aire de la zona de conducción se conoce como espacio muerto, porque no hay hematosis, anatómico, ¿ya? Y eso se calcula poniendo oxígeno al 100% en un aparato, se le da oxígeno al 100% a la persona para que respire, y luego se mide el nitrógeno que se exhala. O sea, si yo te hago respirar oxígeno al 100%, tu pulmón está lleno de CO2 y nitrógeno. El CO2 es despreciable. Entonces, empiezas a respirar
tu oxígeno al 100% y eso va cambiando el aire y terminas botando el CO2, que es despreciable, y el nitrógeno, que ese sí se puede medir. Y ese nitrógeno que te mido, que estás botando, vendría a ser en total el espacio muerto anatómico. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se mide el espacio muerto anatómico, con el nitrógeno que se bota después de respirar oxígeno puro. ¿Ya? Ese es el experimento. Bueno, la cosa es que de ese experimento sale que es 150 mililitros el espacio muerto anatómico. ¿Ya? Claro, claro. Muy bien. Ahora, este espacio muerto anatómico se puede calcular o se puede representar en este dibujo como el aire que está en la parte conductora. ¿Ya? Los gringos lo llaman BD porque es volumen dead, pues, ¿no? Muerto. Entonces esa es la ventilación muerta, el espacio muerto, dead, D. ¿Ya? Muy bien, pues ahí está. Ahora, ese aire, una vez que llega al alveolo, como ves acá, si el alveolo está en contacto con un vaso sanguíneo, va a haber intercambio gaseoso, va a haber hematosis. Pero ¿qué pasa si el alveolo no está en contacto con un vaso sanguíneo? ¿O qué pasa si el alveolo está en contacto con un vaso sanguíneo, pero no hay la suficiente cantidad de sangre como para que se intercambie? Entonces, en el primer caso, al no haber un vaso sanguíneo, todo el aire que está en este alveolo tampoco sirve, porque no se va a intercambiar. Y en este otro ejemplo, a pesar de que hay un vaso sanguíneo, pero de poca cantidad de sangre, una parte del alveolo tampoco va a poder hacer hematosis. Entonces, cuando ustedes suman estas áreas o estos volúmenes del alveolo, ojo, no el espacio muerto anatómico, sino el espacio alveolar, pero que no hacen hematosis, se llama volumen muerto alveolar o espacio muerto alveolar, así se llama. Pero este espacio muerto alveolar no existe en personas sanas. En teoría, todos nuestros alveolos están perfundidos correctamente. Entonces, eso solo ocurre en enfermos. Enfermos que no tienen vasos sanguíneos porque está obstruido, está trombosado, yo qué sé, o enfermos donde tienen el alveolo malogrado, como en el caso del COVID, ¿ya? Que está lleno de agua. Entonces, si ustedes suman, chicos, si ustedes suman el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, tienen el famoso espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Esa es la suma de los dos. Muy bien. Entonces, dicho esto, cuando ustedes quieran calcular la ventilación alveolar, que es esto de acá, ¿se acuerdan? La ventilación pulmonar era igual a frecuencia pulmonar por volumen corriente, ¿no? ¿Se acuerdan acá? ¿Se acuerdan de nuestro dibujito acá? Frecuencia respiratoria por volumen corriente, 6 litros por minuto, ese es el volumen respiratorio por minuto pulmonar. Pero acá yo quiero la ventilación alveolar, entonces le pongo VA, puntito, eso es frecuencia respiratoria, igual que abajo, pero tengo que multiplicar el volumen corriente restando el volumen muerto o el espacio muerto, ¿correcto? En este caso el espacio muerto anatómico más alveolar es el fisiológico, pero como dijimos que estamos en una persona sana, restamos simplemente el espacio muerto anatómico, ¿ya? Entonces, de acá es de donde sale la ventilación alveolar, que al final de cuentas, es el valor que nos interesa. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la ventilación alveolar. Ahora, para concluir esta exposición, vamos a conversar de algunos términos que utilizan los neumólogos y que vamos a utilizar durante el resto de clases, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes, BC es el volumen corriente o volumen tidal, ¿no es cierto? CRF es la capacidad residual funcional, ¿se acuerdan que se podía sacar con el experimento del helio? El BRE es el volumen de reserva expiratoria, que eso sí se podía sacar con el espirómetro. El volumen residual, que se sacaba también con el experimento de helio, restando pues, ¿no? la capacidad residual funcional del volumen de reserva expiratorio.
La capacidad inspiratoria, que es todo lo que podemos respirar, que era la suma del tidal con el volumen de reserva inspiratoria, que se sacaba por el espirómetro. El volumen de reserva inspiratoria, que es todo lo que podemos inspirar como máximo, ya lo habíamos visto. La capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes, inspiratorio, expiratorio, residual y tidal, todito, ya está, la sumatoria de todo, ya lo tienen ahí. La capacidad vital, que es todo menos el residual, la capacidad vital es todo menos el residual. Y ahora vamos con nuevos términos. RBA es la resistencia de las vías aéreas al flujo del aire. Cuanto más área tengamos, hay menos resistencia. Cuanto menos área tengamos, hay más resistencia. Es un principio de la física, ¿ya? La D, que ya les expliqué, la distensibilidad. Ya saben que eso depende de las fuerzas elásticas y de la tensión superficial, ¿cierto? Lo expliqué. Luego tienes el BD, el volumen del gas en el espacio muerto anatómico, ya les dije. El BA, con su puntito, el volumen del gas alveolar, BA, ¿no es cierto? Bueno, no tiene el puntito porque solo están preguntando volumen alveolar, volumen del gas alveolar, ahí está. Luego tenemos acá el BI puntito, que es el volumen inspirado por minuto. No se olviden que cuando le pones por minuto, por minuto, por minuto, por minuto, por minuto, y en este caso flujo de cortocircuito por minuto, faltaría ahí, le pones el puntito. Este puntito es por minuto, por minuto, por minuto, por minuto, por minuto, por minuto, por minuto. Entonces, si quieres sacar el volumen inspiratorio por minuto, el expirador por minuto, el cortocircuito, S de shunt, en inglés shunt es cortocircuito, vamos a ver más adelante, por minuto, en la ventilación alveolar, ya, la M de alveolar, ya, por minuto, ya, así lo pone, BMS, ya, la velocidad de captación de oxígeno, VO2, cuánto oxígeno se capta por minuto en el pulmón, VCO2, cuánto se elimina de CO2, eso vamos a ver al final, la clase de transporte, ya. Luego el CO, ese es monóxido de carbono, se utiliza el monóxido bastante para ver la difusión de gases, eso lo vamos a ver después, ya. DLO es la capacidad de difusión para oxígeno, DL, difusión, y DLCO, la capacidad de difusión de monóxidos, para ver cuánto monóxido puede pasar a través de los pulmones, ¿ya? Tienes PA, presión atmosférica, estos ya son los términos de presiones, presión atmosférica, PALF, presión alveolar, eso vamos a usar al final, presión pleural, PPL, correcto, presión parcial de oxígeno, la famosa PO2, ahí está, en sangre, PCO2, presión parcial de dióxido de carbono, PCO2 clásica, ¿ya? Tienes la PN2 de nitrógeno, ¿ya? La PaO2, ojo, si te ponen PO2, presión de oxígeno en alveolo, PCO2 en alveolo, PaO2 en sangre, presión parcial de oxígeno pero arterial, PaO2. PaCO2, presión arterial de dióxido de carbono. No se olviden, la A es importante para que diferencie si la presión está en el alveolo, no dice nada, A es en la arteria, ¿ya? Muy bien. PaO2, ¿ya? Presión parcial de oxígeno en el gas alveolar, acá tendría que decirte con A mayúscula, ¿ya? Acá lo que tienen que corregir es PaO2. PaO2, PaCO2. Cuando te quieren decir en el gas alveolar, correcto, en el alveolo como tal, entonces le ponemos PaO2, ¿ya? Y finalmente la presión parcial de agua es PaH2, PaH2 de agua en el gas alveolar. Muy bien, R es el cociente de intercambio respiratorio del CO2, ¿ya? El R es el cociente de intercambio respiratorio de CO2. Le voy a poner un ejemplo acá para que no se confunda. La presión de oxígeno, ahí está, que está llegando al alveolo. O la presión de CO2 que está en el ambiente llegando al alveolo. Una vez que llega al alveolo tienes la PaO2 o PaCO2 dentro del alveolo, ¿ya? Y luego en la sangre, que sería el vaso sanguíneo, acá tienes la PA minúscula O2, PA minúscula CO2, que es en la arteria. Así que no se olvide.
la presión hay de oxígeno y CO2 en el aire, de oxígeno y CO2 en la arteria y de oxígeno y CO2 en el alveolo. ¿Ya? Muy bien, esto ya hemos visto hasta acá, coeficiente de intercambio. Este Q es el gasto cardíaco por minuto, ya saben, cuando tiene el puntito es por minuto, Q, flujo cardíaco por minuto, ¿ya? El CaO2 es la concentración de oxígeno arterial, ojo, concentración no es igual a presión. El CbO2 es la concentración de oxígeno en sangre venosa mixta, ese no usamos mucho, y el SO2, correcto, saturación porcentual de hemoglobina con el oxígeno, y SaO2 es la saturación porcentual de la hemoglobina con el oxígeno, pero en la sangre arterial, ¿ya? SO2 es en general de la hemoglobina, SaO2 es en la sangre arterial. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado nuestra exposición de ventilación pulmonar. ¿Chicos?